Imagina que el día de tu cumpleaños número 25 dejas de envejecer. En este mundo, la belleza y la juventud son eternas. Sin embargo, esta vida tiene un precio, porque ese mismo día es el día en el que empiezas a morir. En tu brazo izquierdo hay un contador verde que es lo único que te separa de ser un cadáver en el piso. Si el contador llega a 0, tu corazón se apaga y punto. Aquí no trabajas por dinero, trabajas por tiempo. Un café te cuesta 3 minutos de vida, un viaje en camión, 1 hora. Y mientras los ricos acumulan siglos en sus mansiones, los pobres corren por las calles porque saben que cada segundo que pierden es un segundo menos que respiran. Ya les aviso que este es uno de los mejores futuros distópicos que jamás se ha creado en el cine, ya que el control y el poder que unos pocos pueden tener es uno de los más opresivos que he visto jamás. Pero para entender lo que esta película no te cuenta, a lo largo de este video vamos a resaltar 4 secretos que el imperio de Wise ha intentado enterrar. En un primer plano, en el rostro de Will se introduce la regla fundamental de este universo. A los 25 años, el envejecimiento natural se detiene y se activa un reloj biológico en el antebrazo con 1 año de tiempo. Si el contador llega a 0, el corazón se detiene. La desigualdad es abismal. Los distritos altos acumulan siglos, mientras que en el gueto de Dayton la meta diaria es estirar las horas para sobrevivir al amanecer. En su departamento, Will intenta celebrar el 50º de su madre, 25 años teniendo 25, pero la realidad del gueto cancela cualquier tipo de festejo. Y la madre de Will le advierte que no regresará esta noche. La presión económica la obliga a encadenar 2 turnos seguidos en la fábrica de telas, y antes de salir, aún como madre protectora, le da 30 minutos a su hijo para que compre algo de almorzar, y hace el siguiente movimiento. Coloca su mano por debajo de la de Will y le transfiere el tiempo de su propio reloj al de él. En esta coreografía de transacción se establece la jerarquía del sacrificio, donde el donante sostiene desde abajo y el receptor acepta dominantemente desde arriba. Minutos después, en la calle, una niña se aproxima a Will para pedirle 1 minuto de vida. El encuentro expone la fría regla de este universo. A pesar de tener solo 10 años, el reloj biológico ya es visible en el antebrazo de la menor, y aunque permanece apagado, el marcador registra una reserva latente de 1 año exacto. El contador no iniciará su cuenta regresiva hasta que cumpla los 25. Este detalle es fundamental para entender el último secreto de la fortuna de los Wise, el cual es una de las revelaciones más obscuras de toda la trama. Pero de algo estamos muy seguros: el hecho de que el cronómetro permanezca congelado durante la infancia implica el retorcido control demográfico que el sistema ejerce sobre los habitantes del gueto. Al terminar su jornada laboral, Will y Borel se trasladan a un bar local donde todos exhiben una euforia inusual. El alma de la fiesta es Henry Hamilton, un hombre que invita tragos a los presentes mientras exhibe con imprudencia una fortuna impensable para los habitantes de ese lugar. Un siglo entero brillando en su antebrazo. Consciente del peligro inminente, Will interviene de inmediato. Se aproxima a Hamilton para advertirle que mostrar esa cantidad de tiempo en un distrito de personas hambrientas es una sentencia de muerte, exigiéndole que abandone el lugar antes de que alguien quiera reclamar el siglo por la fuerza. Sin embargo, la advertencia llegó demasiado tarde y la atmósfera del bar se congela con la interrupción de los minuteros, la mafia local dedicada al robo del tiempo. El silencio es absoluto. En el gueto, la interferencia con esta banda se paga con la vida. El líder del grupo, detectando el botín, propone a Hamilton un duelo de fuerza para arrebatarle sus años palma contra palma. Superado por el alcohol y el desprecio hacia su propia existencia, Hamilton se retira al baño bajo el efecto de las náuseas. Confiados en la sumisión del bar, los famosos deciden esperar en el vestíbulo, asumiendo que el siglo de vida ya les pertenece. Ese exceso de confianza otorga a Will la ventana de oportunidad necesaria, aprovechando que la banda se dispersa y un solo guardia custodia el acceso al baño. Will interviene con un movimiento rápido y preciso. Noquea al custodio de un solo impacto y evacúa al millonario del establecimiento. La huida comienza de inmediato. Los minuteros reaccionan y emprenden una persecución en automóvil, pero Will posee una ventaja que el dinero no puede comprar: el conocimiento absoluto de su ciudad, navegando por callejones estrechos y rutas que solo alguien que ha vivido al límite puede conocer, logrando perder a los cazadores en el laberinto de concreto antes de que puedan ponerles una mano encima.
En el refugio abandonado, la tensión se hace evidente. Will confronta a Hamilton por su imprudencia al exhibir un siglo de vida en un distrito marginal. Sin embargo, al sentarse frente a él, la fachada del millonario se desmorona y se revela el primer gran pilar de este sistema: el factor Hamilton. Henry no es un heredero común. Es un genio de las ventas que ha dedicado su vida a estudiar la infraestructura económica y científica sobre la cual las élites construyen su eternidad. El apellido Hamilton es una referencia directa a la famosa marca de relojes de lujo. El personaje simboliza la trampa del capitalismo. El sistema explota a los trabajadores, pagándoles salarios miserables en horas para luego vender ese producto a distritos más ricos a un precio infinitamente mayor. El sistema transforma el tiempo de vida de las personas de los guetos a productos con un margen de ganancia. Mientras Will calcula la supervivencia de sus próximas 24 horas, Hamilton le expone la cruda verdad que el orden establecido oculta. Su mente y su espíritu están completamente marchitos tras años de explotar el costo real de la inmortalidad. Una carnicería matemática donde el tiempo infinito de unos pocos se financia directamente con la expropiación del tiempo de muchas personas. Hamilton revela que la escasez del gueto es artificial. Las zonas horarias son muros y el aumento de los precios es la guillotina silenciosa que asegura que siempre haya cuerpos desplomándose por falta de tiempo. Todo para que en New Greenwich nadie tenga que envejecer. Will, que nunca ha tenido el lujo de pensar más allá de 24 horas, recibe el impacto de saber que hay tiempo y recursos de sobra para todos. Henry confiesa que él ha sido el motor de esta maquinaria, produciendo bienes y lujos para los dioses de Greenwich, a costa de regatear cada minuto a los trabajadores de Dayton. Henry comprende con una claridad amarga que cada segundo de eficiencia que él logró en las fábricas fue un segundo robado a un padre o a una madre que ahora yacen sin vida por falta de tiempo. Y es ese peso acumulado en su reloj lo que lo ha corrompido. Él ha dejado de ser inmortal si eso significa que una persona más tiene que dejar su contador en cero. Henry comprende entonces el peso de sus acciones. Ha estado paseando un siglo de vida como un capricho, poniendo en riesgo la existencia de alguien que no tiene sus mismos recursos ni oportunidades. En este momento, lo que decidirá se convierte en un acto de redención. Sabe que entregar su tiempo es una forma de devolverle el aliento a alguien que el sistema ha asfixiado por años. Es su oportunidad de lavar sus manos, manchadas por años de alimentar la máquina de Greenwich, devolviéndole la vida a alguien que altruistamente lo ayudó sin pedirle nada a cambio, solo pidiéndole un favor: que no desperdicie su tiempo. Al amanecer, Will despierta solo y descubre un siglo de vida transferido a su antebrazo. Divisa a Hamilton en una barandilla de un puente y corre para devolverle el tiempo, pero el contador de Hamilton llega a cero. Su cuerpo cae sin vida al río. Con 100 años en su poder, Will localiza a Borel y le transfiere una década entera. Mientras Will procesa la gravedad del suceso, Borel, aliviado por una libertad inimaginable, entra al bar con 10 años en su reloj. Sin saber todavía de la situación, la madre de Will, tras una jornada agotadora, se enfrenta a un último aumento de los precios. El precio del autobús ha subido de 1 hora a 2 horas y ella no tiene el saldo para comprar su regreso. Lo que sigue es un retrato de la deshumanización absoluta. Rodeada de gente, está completamente sola. Nadie le tiende una mano, nadie le cede un minuto. La indiferencia de los pasajeros es el muro contra el que ella choca mientras la obligan a bajar del transporte para correr hacia su muerte. Cuando el transporte llega vacío a la estación, el mundo de Will se detiene. El pánico lo empuja a correr hacia ella, atravesando calles desiertas y sumidas en una indiferencia aterradora. Se cruza con personas que han sido tan deshumanizadas por la escasez que ver a alguien morir en la acera es solo parte del paisaje. Es una imagen de una ironía perversa. Will corre con la eternidad brillando en su brazo, cargando un siglo que podría salvar a 1000 personas, pero es incapaz de acortar los metros que lo separan de la mujer que le dio la vida. En el último instante, sus manos se extienden, las yemas de sus dedos casi se rozan, pero el contador de ella llega a cero y su cuerpo se desploma inerte sobre su hijo. Will cae junto a ella, destrozado por dentro, aferrado a un cuerpo que ya no siente nada mientras el siglo de vida en su brazo sigue brillando, incapaz de devolverle a la única persona que lo amaba.
Cuando el guardián del tiempo, Raymond Leon, llega a la escena, no busca justicia, busca el siglo desaparecido. Al ver el reloj de Hamilton en ceros, detecta la anomalía. Un habitante del gueto ahora tiene tiempo que no debería tener, y eso es una amenaza al sistema. Leon encuentra la primer pista. Una cámara de seguridad vio a Will cerca del puente donde cayó el cuerpo de Hamilton. El inspector deduce que el siglo no está en el gueto, pues en Dayton la riqueza se huele a kilómetros. El tiempo ha migrado a un sector más rico. Mientras tanto, Will inicia su ascenso con una misión: despojarlos de absolutamente todo. Cruza las zonas horarias, rompiendo las barreras de las casetas que separan la miseria del lujo. Pagando peajes imposibles con los años de Hamilton, salta del sector 12 a la opulencia de Greenwich en el sector 4. El dolor de su madre es ahora el combustible que lo dirige hacia la venganza. Cuando Will llega a New Greenwich, se topa con un mundo de lujo que es algo monótono, dominado por blancos y grises, y su instinto del gueto lo delata de inmediato. Él simplemente corre, pero en New Greenwich la prisa es una marca de pobreza. Aquí nadie corre porque el tiempo sobra y los relojes no se miran. Este movimiento errático, esta vida vivida al límite, es lo que captura la mirada de Sylvia Wise, pues ella queda hipnotizada por Will. Para ella, él es alguien que rompe las reglas de lo que conoce simplemente por tener prisa. Mientras tanto, Will intenta mezclarse practicando modales y miradas, pero su esfuerzo por encajar es lo que termina de fascinar a Sylvia, quien lo observa sin parar, y ninguno de los dos sospecha que su encuentro va a dar un giro total a sus realidades. Will descubre que el edificio frente a él es un casino exclusivo, un circo de apariencias que exige una opulencia total y una donación de entrada de 1 año de vida. Ya en la mesa de póker, la profecía de Hamilton se materializa ante los ojos de Will. Los magnates apuestan siglos con la frialdad de quien juega con fichas de plástico, ignorando que cada aumento en la apuesta representa 1000 vidas humanas extinguidas en el gueto. Will entra en el juego, no solo para ganar tiempo, sino para infiltrarse en el corazón de Greenwich. Y aquí es donde se revela la segunda naturaleza del imperio de los Wise, y es la abismal diferencia entre clases. Mientras los habitantes en el gueto mueren por no tener suficiente tiempo en sus relojes, las élites de New Greenwich apuestan lo equivalente a 10 vidas humanas en una simple mano de póker. La disparidad es un insulto sistémico. Mientras una clase social vive con la asfixia constante de no saber si va a despertar el día siguiente, la otra despilfarra milenios en una simple baraja de juego. Sin embargo, el verdadero enigma de la sala no es el magnate, sino la figura que lo acompaña: Sylvia. Ella emerge como una sombra elegante tras una máscara que oculta sus propias facciones. Una barrera de porcelana que simboliza la perfección fría de New Greenwich. Sylvia observa a Will. Nota que su presencia es una fachada y que sus ojos tienen el hambre de quien sabe que el tiempo se acaba. La apuesta escala a niveles de una ridiculez obscena, donde siglos enteros se barajan como si fueran polvo. Pero el clímax llega cuando la máscara de Will por fin cae. Al mostrar su brazo, el brillo verde no revela una fortuna interminable, sino una cuenta regresiva a la que solo le quedan segundos. La sala se sumerge en un silencio de terror, pues los ricachones que han construido su inmortalidad sobre la seguridad absoluta no logran procesar la imagen de un hombre dispuesto a mirar a la muerte a los ojos solo por el placer de ganarles una mano. Y es en este preciso instante donde la máscara de Sylvia deja de ser un adorno para convertirse en una mentira insostenible. Mientras los demás retroceden incómodos ante la cercanía a la muerte, ella se queda anclada. Ver a Will sosteniendo la mirada hacia su padre mientras su propio corazón cuenta sus últimos latidos provoca en ella un cortocircuito emocional. Este es un éxtasis donde el terror se mezcla con admiración. Sylvia es incapaz de dejar de mirar a Will porque sabe que él representa la única cosa real en una habitación de fantasmas que son inmortales. Aunque Will aborrece el sistema,
Mantiene una máscara de arrogancia para infiltrarse en las altas esferas. Philip, impresionado por un hombre que no le teme a la muerte y movido por su propia naturaleza competitiva, no acepta la derrota. En lugar de alejarse, él acepta que Sylvia invite a Will a una gala privada en su mansión para una revancha. Cuando Will llega a la mansión de los Ways, se encuentra con una estructura de mármol y oro que parece un Olimpo moderno. Allí se enfrenta a una estampa visual perturbadora. La esposa, la suegra y la hija de Philip son biológicamente indistinguibles. 3 generaciones de belleza congelada a los 25 años. En medio de la gala, Sylvia es la que rompe el protocolo y lo invita a bailar bajo la mirada de su padre. Para ella, el baile es una investigación. Sylvia lo ha visto correr, un pecado social en Greenwich. El contraste es total. Will carga con la urgencia de quien ha vivido al día, mientras Sylvia carga con la asfixia de una jaula de oro donde nadie tiene prisa porque nada cambia. Ella busca entender por qué Will se mueve como si el tiempo fuera a agotarse. Una sensación que ella, encerrada en abundancia eterna, jamás ha experimentado. En medio del baile, Sylvia deja su fachada para revelar un vacío que ni un siglo entero puede llenar. Confiesa su envidia irracional hacia los habitantes del gueto, porque para ella la inmortalidad no es un regalo, sino más bien una condena. Los pobres mueren y los ricos ni siquiera viven. En ese instante, Sylvia se empieza a despegar un poco del linaje de los Wise para apegarse un poco más a la filosofía de Henry Hamilton. Entiende que el exceso de tiempo ha atrofiado el alma de los de su clase, convirtiendo a todo el desfile en simples maniquíes que no envejecen. La respuesta de Will es rodear con su mano la muñeca de Sylvia, arrastrándola hacia el exterior. Ella siente el tirón de una mano que no busca su tiempo, sino su presencia, obligándola a correr junto a él, experimentando algo que tanto anhelaba, el vértigo de perder el control, por más pequeño que parezca. Fuera de la mansión, Will se enfrenta al mar, un lujo geográfico prohibido para el gueto. Para él, el agua es naturaleza viva. Para Sylvia, es solo un decorado que su clase posee, pero que jamás toca. Ella queda atónita mientras ve a Will despojarse de sus prendas para entrar al agua. Y es una metáfora perfecta. Los ricos tienen todo el tiempo para disfrutar, pero realmente nunca lo hacen. Will no duda, se lanza al mar impulsado por ese instinto de supervivencia que lo obliga a exprimir cada segundo de su tiempo. Y Sylvia, contagiada por esa locura, decide romper un mar de protocolos y lo acompaña. En el agua, sin conocerse, establecen un pacto de confianza implícito. Están cometiendo un acto irracional y arriesgado bajo la luz de la luna, sentando las bases de una conexión que nace de la curiosidad extrema por el otro. Sin embargo, la libertad dura poco. El padre de Sylvia la está buscando y ellos deben regresar. Will y Sylvia regresan a la mansión con el cabello aún húmedo, intercambiando miradas cargadas de un secreto compartido que logran ocultar bajo una máscara de indiferencia. Philip Wise, aliviado al recuperar a su hija, se dispone a iniciar la partida de póker, pero el ambiente se congela con la llegada de los guardianes del tiempo. Su presencia en una gala de este calibre es una señal inequívoca de problemas. Leon aparta de Will a una habitación privada para el interrogatorio. Sin testigos, le descubre la muñeca y analiza los siglos acumulados. Will se mantiene firme. El tiempo fue ganado legalmente en el casino y heredado de Henry Hamilton. Leon, implacable, escupe su escepticismo. Para él, es inconcebible que un hombre con siglos de vida elija la muerte. En su lógica de guardián, un inmortal no regala su existencia a un desconocido del gueto sin que haya un crimen de por medio. Will, sin dejarse intimidar, aclara que el tiempo fue un regalo. Le dice a Leon que si busca tiempo robado, debería arrestar a todos los presentes en la mansión, pues su riqueza es el fruto del saqueo sistémico del gueto. La respuesta de Raymond es demoledora. Yo no busco justicia. Para él, el equilibrio no se mide en ética, sino en segundos y minutos. Bajo esa lógica, dictamina que el siglo de Will no debería estar con él, y procede a confiscárselo, dejándole apenas algunas horas de vida. Ante la protesta de Will sobre por qué investigar un suicidio mientras miles mueren a diario en Dayton, Leon se mantiene firme y con una soberbia metódica revela un vínculo del pasado. Ya conocía a alguien que hablaba igual que tú hace 20 años. Lamenta, con una ironía titánica,
que Will no haya conocido mejor a su padre. Will, ante el descuido de los custodios, ejecuta una maniobra evasiva, se libera y escapa. Sabe que el sistema ya lo sentenció, así que juega su última carta. Secuestra a Sylvia. La mujer que antes lo miraba con fascinación es ahora su moneda de cambio y su única garantía de supervivencia. La huida se convierte en una persecución frenética, donde Will demuestra nervios de acero, conduciendo en reversa y a contramano en plena avenida. En un movimiento maestro, Will esquiva un camión de carga en el último instante, provocando el choque de Leon y ganando la distancia necesaria para desaparecer. Una vez a salvo, la atmósfera entre ambos cambia radicalmente. La fascinación de Sylvia se ha transformado en miedo puro. Las ideas de rebeldía que tenía Sylvia ahora cambian para mostrar a una heredera aterrorizada cuando Will, con el reloj agonizando, le pide tiempo. Ella se niega rotundamente. A pesar de tener 10 años en su muñeca, Sylvia no cede ni un segundo ante su captor. Sin embargo, el destino les juega una trampa, ya que había púas metálicas en el camino al gueto en una zona de alcantarillado, donde el coche termina por volcarse y la realidad los golpea con una fuerza impresionante. Los minuteros, aprovechándose de la situación, despojan de casi todo el tiempo disponible de Sylvia, y para ella significa el final de su burbuja. Por primera vez en muchísimo tiempo, la heredera de los Wise siente a la muerte demasiado cerca. Le dejan media hora de vida. El pánico que veíamos en los ojos de los habitantes del gueto ahora está en los suyos. La mujer que nunca se planteó la escasez ahora tiembla ante la certeza de que su existencia pende de un hilo de 30 minutos. En un acto de pura supervivencia, se ve obligada a buscar refugio en el mismo hombre que la secuestró. Cuando Will despierta y se ríe con amargura, no es solo una burla, es una lección de realidad. Para él, estar quebrado es la rutina. Para ella, es el terror absoluto. Mientras tanto, vemos la frialdad del sistema en Leon, un hombre que, a pesar de todo el poder, sobrevive gracias a dispensadores automáticos, pues él está atado a una política que le impide poseer más tiempo del necesario solo para no ser una presa de los más necesitados. La última esperanza de Will está en Borel, el amigo al que le dio 10 años de su vida, solo para recuperar una fracción del tiempo que le regaló. Sin embargo, se encuentra con la tragedia absoluta. El tiempo que le regaló se convirtió en el veneno de Borel. Incapaz de manejar tal abundancia, se ahogó en el alcohol hasta morir. La muerte de Borel deja a Will sin recursos y a Sylvia al borde del colapso emocional. En sus ojos ya no queda rastro de la heredera de los Wise. En ese instante de tensión, cuando él observa fríamente sus pendientes de diamantes, accesorios de un mundo de ricos, son ahora su única salvación. Sin embargo, al estar en la joyería del gueto, la realidad les da un nuevo golpe, pues el valor no reside en la piedra, sino en la necesidad del dueño. Los diamantes que New Greenwich comprarían décadas, aquí se tasan en la moneda de la urgencia. Con un desprecio absoluto y aprovechando que están a segundos de cerrar, el comerciante les ofrece una miseria: 2 días de vida por una fortuna en joyas. En este ecosistema, la desesperación es una debilidad que se paga muy caro. Ellos aceptan el trato porque no tienen el lujo de negociar ese tiempo de vida. Will utiliza un teléfono público para lanzar su ofensiva. Sylvia marca el número de su padre, pero Will ignora al magnate y exige hablar directamente con Leon, que sabe que está esperando. La llamada es una negociación de alto riesgo. Will ofrece la libertad de Sylvia a cambio de 100 años de vida para las líneas de tiempo, una organización benéfica que subsidia la supervivencia del gueto. Su objetivo es claro: usar el rescate de la heredera para inyectar oxígeno para los suyos. La respuesta de Leon es una advertencia directa a no cometer el mismo error que su padre. Esta revelación nos deja muy en claro que Raymond Leon ya ha visto este mismo comportamiento, como ya se lo había comentado anteriormente en el interrogatorio. Sabe que esta imprudencia a querer quebrar el sistema viene de familia, pues los Salas, al ser una familia que vive en la escasez, siempre ha buscado cómo mejorar el ambiente para los suyos, y eso también significa para las mismas personas del gueto. El padre de Will intentó quebrar el status quo hace 20 años, pero esta imprudencia la pagó con su vida, muy posiblemente también a manos del propio Leon. Pese a la amenaza, Will establece sus términos sin retroceder: 100 años para su gente o no hay trato. En el corazón del gueto, la realidad de Sylvia termina de fracturarse. Mientras la cercanía física con Will genera una tensión innegable, el verdadero cambio es interno. Al observar el desfile de cuerpos que corren desesperados por un minuto más, o la indiferencia casi inhumana con la que la gente rodea a un cadáver en la avenida, algo en la psique de Sylvia
se descoloca para siempre. Es el despertar de una conciencia que su padre intentó anestesiar con años de lujo. Ella comprende que la perfección de New Greenwich se alimenta directamente de la sangre y el tiempo de estos desconocidos que mueren a plena luz del día. Este es el momento que marca el punto de no retorno para su personaje. El miedo a estar secuestrada se disuelve y es reemplazado por una indignación idealista. Sylvia deja de ser una víctima para convertirse en cómplice, olvidando su propia seguridad para abrazar la causa de Will. No es solo una atracción por el hombre que desafió todo el sistema, es un rechazo absoluto a su propio origen. Al ver que su padre no es solo un banquero, sino la misma muerte disfrazada de sistema, Sylvia decide que la única forma de recuperar su humanidad es ayudando a Will a desmantelar el imperio familiar. Su mirada ya no busca el escape, sino el golpe maestro, quitarle a Philip Wise el tiempo que nunca debió pertenecerle. Y es en este punto de la película en donde no hay vuelta atrás, pues la propia heredera de la fortuna de los Wise se ha vuelto en contra del sistema que ha creado su propio padre. Eso significa que está dispuesta a desmantelar toda esta estructura con tal de salvar vidas humanas, pues para ella el valor de la vida supera con creces la inmortalidad de unos pocos. Y de este modo es como Sylvia se convierte en el error de cálculo que su padre jamás pudo haber venido a llegar. La conexión de Will y Sylvia se profundiza a través de un gesto simbólico. Ella se despoja de sus sedas de gala para vestir la ropa de la madre de Will, integrándose físicamente en el mundo del gueto. En este espacio íntimo, Will revela el secreto de su padre, un hombre que no ganaba por fuerza bruta, sino por mera psicología. Le explica la técnica de las vencidas de tiempo, una lucha de muñecas donde el perdedor entrega su vida. Su padre se dejaba someter hasta quedar con apenas segundos en el reloj. Esa vulnerabilidad extrema distraía al rival, quien, cegado por la inminente victoria, bajaba la guardia. En el último suspiro, su padre revertía la transacción, absorbiendo la vida de un oponente confiado y exhausto. Un gesto que anteriormente vimos que Will aplicó al ganarle la mano de póker a Philip Wise. Es hereditario, supongo. La brecha entre los mundos de estos dos es tan grande que hasta el acto más simple como el despertar de sus relojes revelan la brecha de tiempo en sus vidas. Will recibió su tiempo caminando hacia el trabajo bajo la urgencia de sobrevivir. Sylvia despertó tranquilamente en su cama, contemplando su reflejo, teniendo tiempo incluso de apreciarse para ver cómo se vería para siempre, para que después su padre le regale 10 años, celebrando el momento. Esta diferencia abismal se vuelve insoportable cuando Sylvia confirma que su padre no ha cedido a la línea de tiempo del gueto, pues esta sigue vacía. Philip Wise no ha dado ni un segundo para su rescate. Al comprender que su padre es solo un número en un balance de activos, Sylvia rompe sus cadenas mentales, y Will, en un gesto de redención, libera a Sylvia de su secuestro, y le ofrece un teléfono para que pida ayuda y regrese a su imperio. Sin embargo, Sylvia se niega. Ya no es una rehén, ahora es una revolucionaria por su propia voluntad. En una señal de confianza absoluta, Will le entrega un arma, entregándole el poder para decidir su destino, pero ella propone unir fuerzas para golpear el sistema desde adentro, sugiriendo incluso usar su influencia para protegerlo legalmente. Will, siendo realista y fichado por el sistema, rechaza la salida fácil. Le dice que él seguirá luchando como siempre lo ha hecho. Esta determinación inquebrantable determina por cautivar por completo a Sylvia. Incapaz de contenerse, se lanza hacia él en un beso fugaz y apasionado. Un quiebre que toma a Will por sorpresa. En un mundo diseñado donde cada segundo se calcula para sobrevivir, ese beso nace de un impulso genuino, en donde no importa si no hay espacio para el amor, porque ellos se encargarán de robarse ese tiempo del sistema. Tras ese estallido de complicidad, Sylvia toma el teléfono, no para pedir un rescate, sino para iniciar la guerra contra su propio linaje. Leon interrumpe la escena apuntando a la cabeza de Will. En un estallido de instinto y adrenalina, Sylvia utiliza el arma que Will le confió y dispara contra el guardián del tiempo, buscando salvar al único hombre que la ha hecho sentir viva. Tras hacerlo, Will toma una decisión que rompe la lógica del sistema. En lugar de dejar morir a Leon o robarle sus últimas horas, le transfiere parte de su propio tiempo. Sabe que sin la patrulla de apoyo cerca, Leon moriría. Y este se termina de convertir en un acto de cachetada con guante blanco, pues Will no está dispuesto a dejar que nadie más muera a manos del sistema, incluso si eso implica salvar al hombre que lo está persiguiendo. Convertidos oficialmente en fugitivos, el dúo inicia una espiral de reacciones impulsivas y juventud frenética.
Roban la patrulla de Leon y poco después interceptan una limusina de lujo a las afueras del distrito. No hay planes a largo plazo, solo la respuesta inmediata al caos. Actúan como la locura de quien no tiene nada que perder, encarnando una versión moderna y distópica de Bonnie y Clyde. Su estrategia es el puro presente. Roban a los ricos no solo por necesidad, sino como un ataque frontal al engranaje que los oprime. Sin medir consecuencias ni jerarquías, Will y Sylvia se lanzan al vacío confiando en que su audacia será suficiente para mantenerse un segundo por delante de la muerte. Will, en un último intento de proteger a Sylvia, intenta convencerla de que regrese a su mundo. Le recuerda que ella aún puede salvarse, que su padre borrará sus errores como si no hubiesen sucedido. Pero Sylvia ya no pertenece a ese lugar. Su respuesta es un rechazo rotundo a seguir como estaban las cosas antes de que llegara Will. En este punto, la dinámica de ambos es poesía pura. Will es la munición, la fuerza y el ímpetu que no se rinde nunca. Sylvia es el arma y la logística detrás de cada plan. Ella conoce las grietas en el imperio de su padre y es quien diseña la estrategia para desmantelarlo desde dentro. Will enseña a Sylvia a manejar el arma que le dio para corregir su puntería tras un par de disparos accidentales. Wow. It went off. Y mientras lo hacen, la ingenuidad de Sylvia se transforma en un plan maestro. Atacar a un banco de préstamos que despojan a los ciudadanos de décadas de vida mediante intereses. El asalto es brutal y directo. Utilizando una furgoneta blindada como ariete, interrumpen en una de las sucursales del banco Wise revelando cápsulas cargadas con siglos de existencia. No se limitan a robar, se convierten en el motor de una redistribución violenta y utilizando el apellido de su familia, reparten el tiempo robado a gente necesitada. A la viuda de Borel, a la niña que duerme en la alcantarilla, y el excedente lo inyectan directamente a la Fundación Mission, saturando las líneas de tiempo con una riqueza que no pasó por los filtros de poder. Este acto de Robin Hood tecnológico desata una reacción en cadena catastrófica para el orden establecido. Al introducir tiempo masivo en circulación sin el control de salarios o préstamos, provocan una inflación en la moneda vital. Pero después del robo, Will y Sylvia se pueden permitir un pequeño momento de relajación, apostando prendas mientras la tensión se mezcla con la adrenalina del crimen. Sin embargo, Leon no descansa. Su experiencia le permite deducir su escondite antes de que termine por colapsar el sistema. La emergencia se convierte en algo nacional y lanza a Leon a una cacería voraz que interrumpe el juego y desata una persecución de alto voltaje. Los fugitivos saltan desde una ventana en un segundo piso, estrellándose contra el techo de un auto en una huida desesperada. Pero Leon no retrocede. Su voracidad es brutal. Ya no busca solo justicia, busca detener la hemorragia de raíz. Tras el salto al vacío, la persecución se traslada a las entrañas industriales del distrito. Los disparos de Raymond impactan contra el metal, acorralándolos en un tejado sin aparente salida. Es ahí donde Will desvía una pequeña tubería que dirige hacia el suelo. Justo cuando el guardián aprieta el gatillo, ambos se deslizan por los ductos, desapareciendo de su línea de fuego. Esto los oculta de su vista, otorgándoles los segundos exactos para correr más allá de las balas. Logran saltar a un camión de pasajeros dejando a Leon atrás una vez más, pero con la certeza de que el inspector está aprendiendo sus patrones. No solo están huyendo de la ley, están huyendo de un hombre que ha convertido su captura en su única razón de existir. La relación de Will y Sylvia se confirma como dinamita pura. Ante la pregunta de Will sobre si se arrepiente de arriesgar la vida, Sylvia responde con una frase conmovedora. Tú ya me salvaste la vida el día que te conocí. Ese día y todos los días después de ese. Pues para ella, ese peligro es síntoma de su libertad. Ahora ya no está enjaulada como lo estaba bajo el brazo de su padre. Ella ahora por fin pudo experimentar que un solo segundo de vida está valiendo la pena, apoyando una causa en la que ella cree. Pues estaba asfixiada en un mundo de apariencias y control, aceptando de una vez por todas que es mejor morir habiendo vivido de verdad que vivir una vida entera en una jaula de oro. Desde el tejado del hotel que han rentado, la victoria de Will y Sylvia se estrella contra la fría matemática del sistema. Al observar los carteles digitales de la calle, notan que el poder ya ha contraatacado. La tasa de interés de los préstamos ha saltado del 30% al 37%, y ese 7% no es una cifra menor. Es algo que aplasta todo el beneficio del tiempo regalado. Will comprende que mientras ellos regalan tiempo de vida, los ricos simplemente suben el costo de la existencia. El café, el transporte y ahora el crédito. El sistema es un organismo que se defiende encareciendo la supervivencia de los pobres para mantener la eternidad de los ricos. En ese abismo de impotencia,
es donde Sylvia toma el mando táctico y decide entregarle a Will las llaves de su reino. Ya no hay dudas, ella está dispuesta a abrir las puertas de New Greenwich para que el golpe sea por fin sistémico. ¿Cuánto tiempo marcaría la diferencia?, pregunta ella. Will lanza cifras al aire para calcular el peso de su verdadera revolución, y finalmente la cifra surge con claridad: 1.000.000 de años. Sylvia sostiene la mirada de Will con una determinación perturbadora, pues ella conoce perfectamente a quien posee esa fortuna acumulada en una sola bóveda. El objetivo está fijado, pues van a despojar a Philip Wise de 1.000.000 de años para quebrar de una vez por todas el engranaje de este mundo. La traición familiar llega a su clímax ejecutándose como justicia poética. Sylvia finge entregarse utilizando su propia vulnerabilidad como carnada para que la seguridad de su padre baje la guardia. En ese momento en el que Philip Wise cree haber recuperado a su hija, Will emerge de las sombras para apuntarle a la cabeza. No es solo un secuestro, es la rebelión de dos personas llegando a su máxima eficiencia. Mientras avanzan hacia la bóveda, Wise intenta apelar a la moralidad de Sylvia, preguntándole si sería capaz de robarle a su propio padre. La respuesta de ella es brutal. Al abrir la bóveda, la frialdad de Philip queda expuesta en la combinación. No es una fecha sentimental, sino el nacimiento de Darwin, pues es el símbolo de su creencia absoluta en la supervivencia del más fuerte. Dentro, una sola cápsula contiene 1.000.000 de años, la llave para una hiperinflación que destruiría el mundo de Wise. Aquí, el diálogo alcanza un nivel filosófico desgarrador. Wise advierte que colapsarían el sistema, que el orden se perderá. Él ve números, zonas horarias y balances. Sylvia, en cambio, ve seres humanos. Estamos prolongando sus vidas, dice ella. Mientras Wise está deshumanizado por la inmortalidad, Will y Sylvia cargan con el peso de los que ya no están. La madre de Will corriendo hacia su muerte y el vacío que dejó Borel en su familia. Pero Wise, incapaz de sentir arrepentimiento, lanza la verdad más cruel del sistema: para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir. Esas palabras encienden la furia de Will, cuya herida por la muerte de su madre aún está fresca. Pero con el arma firme y el corazón encendido, Will cierra la discusión con la verdad humana más pura. Nadie debería ser inmortal si otra persona tiene que morir por ello. No están solo robando tiempo, están reclamando el derecho a que otros humanos tengan la oportunidad de vivir. Y aquí estamos, llegamos por fin a la última revelación del imperio de los Wise. ¿Qué es lo que hace que un hombre pueda acumular 1.000.000 de años de vida en su bóveda? La respuesta combina el control de la natalidad con la muerte programada. El sistema asegura una sobrepoblación masiva en los distritos marginales, manteniendo una desigualdad extrema para beneficiar a unos pocos. Además, el mecanismo de recaudación es implacable. Cuando alguien muere en el gueto, el banco no solo absorbe el tiempo que quedaba en su reloj, sino también los años de vida natural que le restaban. Por ejemplo, si la madre de Will falleció a los 50 años, pero su esperanza de vida biológica era de 80, esos 30 años son confiscados y transferidos directamente a las reservas de los Wise, la entidad que monopoliza los préstamos, los intereses y el cobro de la existencia. La alerta roja está en el cuartel de los guardianes. 1.000.000 de años ha sido activado en New Greenwich. Mientras otros oficiales creen que es un error del sistema, Raymond Lyon sabe que es el jaque mate de Will y Sylvia. La persecución final se desata con una intensidad emotiva. Lyon, fiel a su origen, sigue viviendo al día con solo 44 minutos en su reloj. En un descuido, activa su reserva de tiempo mientras ordena disparar a matar, ignorando la ilegalidad del comando. Sabe que si ese 1.000.000 de años cruza la frontera, el mundo que él persigue dejará de existir. Gracias a su veteranía, Lyon logra cortarles el paso, provocando un choque brutal que deja el vehículo de la pareja fuera de combate. Aturdidos pero decididos, Will y Sylvia descienden del coche. No hay tiempo para huir, solo para completar la misión. Entregan la cápsula millonaria a la niña de la línea del tiempo, confiándole el destino de toda una población. En el instante en el que Lyon les apunta con el arma, el cartel del dispensador se ilumina. Tiempo disponible. Lo que sigue es una estampida humana. La complicidad latente del gueto, que ya se había manifestado en pequeños actos de sabotaje contra los guardianes, estalla en una masa crítica. Las personas no solo corren por su vida, corren para proteger a sus salvadores. La multitud crea un escudo humano y un caos ensordecedor que disminuye la autoridad de Lyon, permitiendo que Will y Sylvia se desvanezcan entre la multitud. Lyon, en su obsesión por capturar a los fugitivos, ignora que Will y Sylvia ya no poseen el 1.000.000 de años.
Ellos se han convertido en un señuelo estratégico para permitir que el millón se distribuya sin interferencias en el gueto. Cuando Leon finalmente logra interceptarlos, la confrontación revela la contradicción moral del guardián. Él es un hombre que logró salir de la pobreza del gueto, pero no tuvo el coraje para intentar cambiar las cosas. En lugar de eso, solo se convirtió en una pieza más, encarcelando a los de su propia clase. Su lealtad ciega a una estructura deshumanizada lo lleva a su propio final. Al descuidar su reserva vital por mantener el rigor de la persecución, fallece en el acto debido a que su reloj llega a cero. Su muerte simboliza el colapso de una autoridad que olvidó la naturaleza finita de su propia existencia. Tras la caída de Leon, la escena se transforma en una carrera agónica contra el tiempo. Will y Sylvia cuentan con escasos segundos de vida, y la patrulla que contiene la reserva necesaria se encuentra a una distancia casi inalcanzable. Para Will, este momento representa la oportunidad de redención frente al recuerdo devastador de su madre. El terror de no llegar a tiempo vuelve a manifestarse. Will logra alcanzar la reserva y emprende un sprint desesperado hacia Sylvia. La escena en la que ella se desploma en sus brazos, justo al límite de su reloj, cierra el arco emocional de la película. Will consigue salvar a su compañera, rompiendo el ciclo de pérdida que lo atormentaba. Las fronteras de los distritos se vuelven irrelevantes ante la marea humana que ahora posee el tiempo para reclamar su libertad. El imperio construido sobre la escasez artificial finalmente llega a su fin. Will y Sylvia permanecen como los catalizadores de una nueva era donde la supervivencia ya no es un privilegio, sino un derecho. Su rebelión no solo redistribuyó segundos y siglos, sino que desmanteló la premisa de que la vida humana tiene un costo de mercado. Pues la verdadera inmortalidad no reside en acumular eras en un reloj digital, sino en el propósito de los actos que realizamos con el tiempo que tenemos. Así como Philip Wise acumuló milenios en su reloj, mientras realmente él se encontraba puramente solo, Will y Sylvia encontraron la eternidad en un solo instante de entrega absoluta.